Saludos amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su programa Contenido Semanal. En espacio de una hora le traemos las más importantes informaciones acaecidas tanto en el país como a nivel internacional, y para ello estamos con ustedes Francis Disla Gómez. De este lado, Félix Tena. Y un servidor, Fernando Neris. Francis, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, esta semana que concluye, y quizá por muchos ratos, días, meses, y sabrá Dios, todo el pueblo dominicano tiene en su mente, en su agenda, en su corazón lo que fue la tragedia del Jet Set. Un hecho comparado con pocos a nivel de tragedia a nivel nacional, por la característica, por lo sorpresivo, las calidades de las personas que ahí murieron y las circunstancias, ¿no? En ese sentido, contenido semanal, como siempre, dándole acogida a temas de tanta relevancia como estos. Hoy no vamos a decir que todo el programa va a versar al respecto, pero en una alta proporción del tiempo lo vamos a pasar compartiendo, ¿no? Distintas visiones, distintos aspectos, contenidos, detalles de lo que fue esa tragedia, camarada Neri. Sí, desde este programa Contenido Semanal, pues nos solidarizamos con todos los familiares de las personas fallecidas, así como también con los heridos y con aquellas personas también que tienen desaparecidos, que aún no han encontrado su cuerpo. Una tragedia que afecta a todos los sectores desde que clase media alta, clase alta, porque en Jet Set todas las clases iban allá los lunes a disfrutar. Lógicamente había un área VIP que era donde se reservaba y estaban cerca de los artistas, que era un poquito más costoso, pero también tenía áreas para esas personas que podían pagar su entrada o se les regalaba las boletas, y iban y se bebían 2 o 3 cervezas. O sea, era un sitio muy diverso, muy abierto en cuanto a la cantidad de público. Por eso afecta a todos los sectores, toda la sociedad dominicana, porque no solamente fue la clase pudiente, como se dice, sino que hubo de todos los sectores de la sociedad dominicana que tuvimos pérdida en esta terrible desgracia. Así es, lamentable esa tragedia ocurrida en la madrugada del pasado martes en la discoteca Jet Set, centro nocturno de sana diversión, un lugar icónico de nuestro país donde se daban cita a todo tipo de personas, como señala mi compañero Félix Tena. El país y muchos sectores han sido afectados, el país está de luto, hubo víctimas también de otros países, o sea que este ha sido un acontecimiento a nivel internacional que enluta a nuestra nación, y todavía personas que, aunque no hayan perdido ningún pariente en esa actividad, han resultado afectados, porque de verdad que una catástrofe de esa naturaleza no se había visto en la República Dominicana. De qué forma, qué día y quiénes fallecieron. Es un hecho muy lamentable, del cual nuestro país, para reponerse, pasará mucho tiempo. Las autoridades y organismos competentes, comenzando con el Centro de Operaciones de Emergencia, autoridades que tienen que ver también con el conocimiento temático, científico del tema, ¿no? Como es el CODIA, expertos en estos temas, por citar un ejemplo, Osiris de León, simplemente están aportando, dando pareceres, opiniones, puntos de vista sobre lo que pudo haber sido la razón u origen del desplome, ¿no? De todo lo que fue el techo de la discoteca Jet Set ese fatídico martes, donde cientos de personas, se estima que más de 600, quizás 700 personas que estaban ahí disfrutando, ¿no? Como cada lunes, decían esa promo, recuerdo, de los lunes del Jet Set, y ya van por 221 muertos computados, igualmente cientos de heridos que están también en algunos centros
médicos hospedados tratando de recuperar su salud. Sencillamente entre esas víctimas ya hemos podido ver personalidades del deporte como ese gran lanzador Octavio Dotel, personas ligadas al arte, un diseñador apellido Polanco, la política, señor, una gobernadora, Polanco. Martín Polanco, la gobernadora Nelly Cruz de Montecristi, una joven que, señores, fue realmente impactante, como debajo de los escombros donde estaba o debajo de las paredes donde estaba, pues llamó al presidente, le dijo: mi presidente, se acaba de desplomar todo el techo aquí en el YC, manden todas las ambulancias, manden ayuda. Y ese solo hecho le describe a uno la magnitud de lo que allí ocurrió. El corre-corre, todo a oscura, los videos que han ido saliendo de personas que lograron grabar, testimonios de personas que aún estando casi falleciendo llamaron a su pariente y le dijeron: estamos aquí, estoy en tal sitio, siento que casi no puedo respirar, manden ayuda. En fin, el pueblo dominicano no se imaginaba que en una noche, comenzando con Ruby Pérez, la voz más alta del merengue, Octavio Dotel, que además de pelotero era una persona con una filantropía de vida tremenda, un colaborador de nobles causas y apoyando siempre solicitudes de solidaridad con personas de escasos recursos. Y así por el estilo, podemos decir que el país perdió también gente humilde como esos trabajadores que también allí operaban, hacían su labor de poder ganarse el pan de cada día, ya sea como bartender, ya fuera como mesero, ya fuera en el área de limpieza, cafetería, sirviéndole de una forma u otra a todas las personas que iban allí a la parte divertida, a la parte lúdica. Era un encuentro familiar, porque miren cómo personas como ese hijo del ministro de Obra Pública estaba allí acompañado. Miren cómo ese hijo también de los principales propietarios del Banco Popular, también en compañía de su esposa, estaba allí compartiendo. Y lamentablemente ver la ironía de la vida, que allí se acerca el ministro de Obra Pública a poner a disposición y a gestionar, y se entera o se encuentra con que tiene un hijo que está allí también debajo de todo ese cemento, de todo ese concreto que se desplomó encima de esos cientos de personas y que finalmente termina falleciendo. El luto en República Dominicana lamentablemente es grande. Así es, nosotros que trabajamos en el mundo del espectáculo y hemos organizado actividades allá en YC, y también en Lungomar y en otros centros de diversión, pues aparte de los amigos que perdimos, también hay muchos conocidos, porque en ese ambiente, porque uno se ve frecuentemente, casi toda la semana, pues ya cuando uno se ve 2 o 3 veces en ese sitio de baile, pues uno se saluda muy efusivamente. Y lamentablemente perdí muchos amigos en esta ocasión. Tal como dice Francis, el personal que trabaja allá, tiene un personal de más de 100 personas, entre los que trabajan en la cocina, preparando las picaderas, también los bartenders y el personal de limpieza, todas esas personas también. Y lo que fueron a divertirse, señores, porque la diversión no es mala. No lo vean como un privilegio, es un derecho también que tienen las personas para salir a divertirse. Entonces fueron esa noche a celebrar varios cumpleaños, incluyendo el de la familia Grullón, la gente de allá de Jaina, que fueron invitados una gran parte por Ruby Pérez, que estuvieron allá. Algo que se lamenta mucho, yo lo lamento profundamente también, quizá doblemente, es la muerte de Jani Ventura. Jani, que era un personaje, bueno, nació en San Carlos, en mi barrio,
y siempre estaba en Bonje, pertenecía a la agrupación Bonje, siempre usted lo veía en el Sartén, siempre lo veía en la zona colonial, lo veía en Jalao, se encontraba con él en el Jaragua. Una persona que nació con síndrome de Down, pero que logró lo que él quiso en la vida, porque él tenía en su mente que él era artista, y en todos los karaoke, en todos los sitios se le daba el micrófono para que él cantara, y lo cantaba a su modo, como él lo hacía, bailaba, se divertía. Entonces esa muerte me ha dolido muchísimo. Yo me enteré en hora de la mañana porque un amigo que vive cerca de él, en el mismo edificio, Hani vive en una habitación ahí en la México con 30 de marzo, y un amigo también vivía en ese mismo edificio, era que le pedí el taxi y le pidió esa noche que iba para Jet Set, le pidió el taxi para irse para allá, y al otro día me llama preocupado porque Hani no había llegado a la casa. Ahí inmediatamente pues pusimos la voz de alerta y fuimos a la zona cero y fuimos a los varios lugares. Lamentablemente ya en el día de ayer fue el que se nos confirmó la muerte en el INACID, se le pudo reconocer, y estuvimos haciendo esfuerzos para localizar la familia de Hani, que no viven en el país. Gracias a Dios apareció una hermana, porque no lo entregaban si no era un familiar directo. Entonces ya Hani pues estaban haciendo los apretos, pero lamentablemente no se pudo velar. Se llevó directamente al cementerio para las condiciones ya en que se encontraba su cadáver. Esa muerte me ha dolido doblemente porque el domingo estuvimos compartiendo allá en Bonje, y como siempre relajamos, buenos amigos. Con Hani no tenía una conversación, yo no lo entendía, porque mucha gente le decían el loco. Lo que pasa es que en esos tiempos el síndrome de Down se consideraba una persona así como loco, pero Hani no era ningún loco, señores. Y Hani es una persona muy querida, pero muy querida por todos, mujeres, hombres, niños, por todos, porque era una persona inofensiva y demostraba un gran cariño y un gran aprecio hacia la clase artística. Así es, esta tragedia tan lamentable, pues la gente que fue buscando un momento de diversión, de esparcimiento, que es parte de la vida, un derecho que tiene el ser humano, sin embargo, cosa del destino, encuentran la muerte en un lugar en el que se entiende que usted está seguro, nunca había habido ningún tipo de problema, nunca había habido ningún inconveniente, y las atenciones para los clientes pues era muy buena, pero entonces era un lugar también visitado por muchos extranjeros. Ahora en esta... Hay varios venezolanos muertos también. En esta fatídica ocasión, pues tanto dos franceses, un italiano, un haitiano, y alrededor de 10 a 15 venezolanos también perdieron la vida ese trágico martes en el Jet Set. Las autoridades ya están pues tomando las medidas con relación a lo que podría haber causado este desastre, el más grande que se haya producido en la República Dominicana de este tipo. Una gran pena. Luto en el pueblo dominicano, luto a nivel internacional, porque mucha gente, muchos gobernantes, muchas autoridades, muchos líderes e incluso religiosos se han solidarizado con esta tragedia que ha afectado a la República Dominicana y de la cual no nos repondremos por ahora. Es bueno señalar también de que varios artistas internacionales, el caso de Willy González, es cantante de el grupo Nietzsche, así también como Joseph Fonseca, también Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Shakira, y prácticamente todos se han solidarizado con esta pérdida de la clase artística. Algo que es bueno señalar era que Ruby no estaba pautado para ese día tocar en Jet Set. Ruby estaba pautado para tocar el día 14. Quien estaba pautado ese día era el Prodigio, era que iba a tocar, pero por un descuido tanto del mismo Prodigio, de la secretaria de él, pues no se agendó, no se puso en la agenda, y entonces por eso no se presentó el Prodigio en ese fatático lunes allá en Jet Set. Pero tal como he dicho en otras ocasiones, en este caso fue Ruby Pérez
Pero pudo haber sido Sergio, pudo haber sido Fernando, pudo haber sido Eddie Herrera, porque si iba a suceder un lunes, que es cuando va la mayor afluencia de público, entonces cualquiera de los artistas, porque los únicos era una tradición la fiesta en Jet Set. Lamentablemente en este caso le toca a Rubí Pérez, que no tenía que suceder, no tenía que suceder eso, porque ya esa estructura estaba dando aviso. Inclusive Sergio Vargas dice que hace más de 15 días estuvo tocando allá y vio que estaban, al momento de salir, dijo que salió de último y vio que estaban barriendo, preguntó. Entonces dice que es que están cayendo unas arenillas y la gente se lo ha quejado, que a veces le cae en la cabeza algo y también le dañan los tragos. Sergio Vargas dijo, eso hay que chequearlo entonces. No tomaron la previsión del lugar y lamentablemente pasó esta desgracia. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Quédese con nosotros. No le cambie. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. ¿Ves televisión con antena en tu hogar? El Indotel inició el proceso de entrega de las cajas convertidoras, gratis. La caja convertidora te permitirá ver televisión con una señal digital con una mayor nitidez y sonido. Recuerda tener tu cédula para completar el proceso de entrega. La televisión terrestre digital está más cerca. Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Gobierno de la República Dominicana. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. ¿Ves televisión con antena en tu hogar? El Indotel inició el proceso de entrega de las cajas convertidoras, gratis. La caja convertidora te permitirá ver televisión con una señal digital con una mayor nitidez y sonido. Recuerda tener tu cédula para completar el proceso de entrega. La televisión terrestre digital está más cerca. Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Gobierno de la República Dominicana. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con contenido semanal. Otro de los aspectos que ya decíamos en la introducción que se destaca, y qué bueno, ¿no?, que la solidaridad se hace presente también. Dice que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a su homólogo de la República Dominicana, Luis Abinader, por las numerosas víctimas mortales en el accidente de la discoteca Jet Set de Santo Domingo. Estimado señor presidente, reciba las sinceras condolencias por las numerosas víctimas a consecuencia del derrumbe en Santo Domingo, escribió en un telegrama difundido por el Kremlin. Putin afirmó que Rusia comparte el dolor del pueblo dominicano
por este trágico incidente. Y así sucesivamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y por distintas vías se han estado llegando y se han estado diciendo presentes, se han estado recibiendo señales de condolencia, señales de solidaridad, porque no hubo un sector, no hubo prácticamente un barrio, una provincia donde no hubiese un primo, un amigo, un hermano, un conocido de alguno de los fallecidos ahí. Desde el barrio más humilde hasta el más encumbrado de las posiciones económicas, materiales, etcétera. Por eso ese golpe de sentimiento fue tan grande, el del Jet Set. También para seguir avanzando, leemos una carta que también enviara el Sindicato Autónomo de Carpinteros de Santo Domingo. Dice: este Sindicato Autónomo de Carpinteros de Santo Domingo se ve en el gran dolor que embarga al pueblo dominicano por la tragedia de la madrugada del pasado martes en el centro nocturno Jet. Nos solidarizamos con los familiares que perdieron sus seres queridos, muy especialmente los de aquellos trabajadores que murieron en plena labor de trabajo, como son los meseros, cantantes, seguridad, camareros y trabajadores técnicos y administrativos. Que descansen en paz los fallecidos y pronta recuperación para los heridos. Esa carta la firma César Soto, secretario general del Sindicato Autónomo de Carpinteros de Santo Domingo. En ese mismo orden queremos también manifestar que el Papa Francisco le envió sus condolencias al pueblo dominicano y a la persona afectada con el desastre de la discoteca Jet. El Papa Francisco, al tiempo que impartió su confortadora bendición apostólica como signo de esperanza en el Señor resucitado. Así que el Vaticano también dijo presente y se solidariza con los afectados de este desastre de Jet. También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mandó su condolencia tanto al país como a la familia de Rubí Pérez, ya que Rubí Pérez, señores, era un ídolo en Venezuela. Recordamos que vivió mucho tiempo allá en Venezuela y por eso usted ve, porque Rubí amaba a Venezuela también, y por eso usted ve que en su ataúd está la bandera dominicana y también está la bandera de Venezuela. Según las autoridades, el techo de la discoteca Jet se derrumbó a eso de las 12:44 minutos, cuando Rubí, cuentan algunos sobrevivientes, que ya había cantado entre 5 o 6 canciones, o sea, tenía prácticamente 1 hora cantando ante ese público masivo que había esa noche en esa discoteca. Rubí estaba dando algunas palabras cuando cayeron algunos escombritos e inmediatamente a los 3 segundos se generó un sonido fuerte y el techo colapsó. Señor, es bueno también decir, amigo Neris y Francis, de que tengo una amiga holandesa que iba para allá, no fue, pero ella me dice que aquí la vida es muy frágil en la República Dominicana, porque aquí no tenemos la cultura del mantenimiento ni tampoco de la precaución. O sea, ya ese techo estaba dando señales de que algo malo estaba pasando y no tuvieron la delicadeza de ver qué estaba pasando. El sobrepeso que tenía, habían unos transformadores arriba de esa edificación. Y también, señores, tenemos que recordar que en el año 2023 hubo un fuego allá de una planta que había explotado. El protocolo indica que cuando hay un fuego en una edificación debe de derrumbarse, porque eso debilita algunas estructuras. No se hizo en el momento, se hizo un chequeo, una comisión y dijeron que todo estaba bien. También recordar que donde está Jet, porque yo era un asiduo visitante a Jet cuando estaba en los terrenos de la Coca-Cola y de ahí se mudó para el cine El Portal. Entonces en El Portal fue que hicieron esa edificación, pero no es lo mismo una edificación para un cine que para una discoteca. Entonces no tomaron las medidas del lugar para hacer eso. Entendemos, y eso ya lo dejaremos más adelante, ingenieros que vamos a traer aquí para que explique, que la vibración y ese debilitamiento por el fuego que hubo
quizás pudo haber provocado que las estructuras vayan perdiendo fuerza y más el sobrepeso que tenía por los aires acondicionados y los transformadores que tenía en la azotea, más las plantas, 2 plantas, señores, que pesan toneladas. Entonces imagínense, todo eso en una estructura que no fue hecha para una discoteca. Entonces eso pudo haber sido también causa de ese lamentable suceso. Bueno, y continuando con las posibilidades que pudieron haber estado incidiendo en esa situación, la postura del sismólogo Osiris de León es la siguiente. El ingeniero Osiris de León, experto en estructura y sismología, consideró que la sociedad dominicana está obligada a entrar en un ejercicio de reflexión sobre las causas de la tragedia del Jet Set, en la que 221 personas perdieron la vida y otras 189 resultaron heridas, según el Centro de Operaciones de Emergencia COES. Al acudir al velatorio de Eduardo Guarionex Estrella, hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, el geólogo, quien preside la Comisión para la Supervisión de las Infraestructuras Nacionales ante el Cambio Climático, lamentó la pérdida de tantas vidas en un lugar al que fueron a divertirse sanamente. Esta tragedia que hemos tenido en el YC ha conmovido a la sociedad dominicana, nos ha estremecido a todos. Las obras se diseñan, se construyen y se supervisan con un criterio de ingeniería que garantice la seguridad redundante para que bajo ningún escenario esa estructura pueda fallar, incluyendo fuerzas de la naturaleza como carga sísmica y carga de viento, expresó. De León consideró que la sociedad debe saber las verdaderas razones que ocasionaron la tragedia del YC. En tal virtud, lo que ha ocurrido nos convoca a todos a un ejercicio de reflexión. ¿Qué pasó? ¿Por qué falló la estructura? ¿Por qué este país tiene que pasar por el dolor de ver tanta gente muerta? Cerca de 221 personas que no debieron haber muerto porque fueron a un lugar de diversión, a un entretenimiento sano, sostuvo Osiris de León. Otra autoridad competente que también expresó su parecer, su visión sobre este tema, lo fue el ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien es titular de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESVIE, al ser consultado respecto de esto. Dijo que, sin embargo, hay otros especialistas que han ofrecido sus consideraciones sobre las posibles causas de este incidente, como Cristian Rojas, quien es presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Señala al ingeniero estructuralista que cuando se van a iniciar un proyecto, los ayuntamientos someten los planos, otorgan lo que se llama un permiso de uso de suelo, donde se detalla para qué se va a destinar esa edificación. Recordó que antes de convertirse en una de las discotecas más emblemáticas y famosas de la capital dominicana, el terreno del YC, como bien lo dijo ahorita Felitena, fue el escenario del cine El Portal hace varias décadas. Se da un uso de suelo para un cine, pero ¿qué pasa con ese uso de suelo? Los propietarios y diseñadores proyectan esa construcción para ese tipo de uso. Por eso, tuviste que el plato, la losa, se desploma completamente y queda totalmente descubierto, pues se usó un sistema de losa prefabricada tipo T o doble T, añadió. A juicio de Rojas, cuando este tipo de edificaciones se construyen para un servicio como es un cine, no se puede sobrecargar. A ese techo se le habrían aplicado alrededor de 5 finos, señaló ese ingeniero, y detalló que el uso de ese agregado es un indicio de que la edificación tenía filtraciones, pues cuando ocurren filtraciones en cualquier elemento estructural, la varilla se va oxidando, va perdiendo propiedades y al perderla se debilita la estructura. El expresidente del CODIA sostuvo que a través de las imágenes que ha podido ver en los medios de comunicación de la estructura colapsada, llegó a la conclusión de que el agregado utilizado no se hizo con el material adecuado. Por eso insistimos en que qué bueno, ¿no?, que los expertos, los conocedores de estos temas, organismos como el CODIA, que por ley es el asesor del Poder Ejecutivo, del Gobierno, del Estado en esta materia, para supervisar y chequear que esas obras se ajusten a las normativas,
pues habrá que ver qué dicen los peritos, qué dicen los análisis, los estudios, las ponderaciones a la luz de las normativas para saber en qué se falló, ni hablar concomitantemente con esto que señala este ingeniero Rojas, que el impacto directo que tiene, por ejemplo, el salitre en una zona marina, que el YES está frente a frente ahí al malecón, usted nada más tiene que cruzar la George Washington y está en el mar, como quien dice. Entonces, ese otro componente también que de seguro vino a afectar o a contribuir para que esa enorme platea, esa enorme losa, pues señores, se cayera literalmente aplastando a los cientos de personas que estaban ahí. Algo que también quiero significar es el hecho de que yo sé que en toda tragedia se busca un responsable, se busca a alguien a quien culpar. Y yo no quiero ser abogado de Antonio Espaillá en esta tribuna, pero debo de recordar que Antonio Espaillá, usted iba en hora de la tarde, un lunes, a reservar o a visitar a Jet Set, y él estaba ahí con la familia de él, los hijos de él, atendiendo las mesas, organizando todo. Y esos empleados que tenían mucho tiempo con él laborando, y también algunas familias que perdieron la vida de él, no era verdad que él, teniendo conocimiento de eso, pues no iba a actuar. Hubo una ligereza, hubo un descuido. Muy posiblemente él, ahora que tiene varias emisoras, tiene más de 50 emisoras, tienen otros negocios, pues dejó encargada la discoteca sobre una persona y esa persona entonces falló. Pero no creo que a sabiendas de que eso estaba así, Antonio Espaillá iba a permitir de que eso continuara de esa manera. Vuelvo y repito, Antonio Espaillá no murió en esta tragedia porque estaba fuera del país en un seminario, pero si hubiese estado en el país, estuviera ahí, porque él tenía una mesa fija ahí, y estaba desde horas de la tarde, siempre estaba ahí atendiendo su discoteca. Vuelvo y repito, no soy abogado de Antonio Espaillá y yo sé que hay un daño y van a haber demanda civil, pero ustedes comprenderán de que eso ningún ser humano quiere que eso suceda. Vamos a la pausa y en breve retornamos con más de contenido semanal. No le cambie. Quédese con nosotros. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. ¿Ves televisión con antena en tu hogar? El Indotel inició el proceso de entrega de las cajas convertidoras gratis. La caja convertidora te permitirá ver televisión con una señal digital con una mayor nitidez y sonido. Recuerda tener tu cédula para completar el proceso de entrega. La televisión terrestre digital está más cerca. Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Gobierno de la República Dominicana. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. ¿Ves televisión con antena en tu hogar? El Indotel inició el proceso de entrega de las cajas convertidoras gratis. La caja convertidora te permitirá ver televisión con una señal digital con una mayor nitidez y sonido.
Recuerda tener tu cédula para completar el proceso de entrega. La televisión terrestre digital está más cerca. Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Gobierno de la República Dominicana. ¡Ey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Pues señalaba el ingeniero Cristian Rojas, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, señalaba sobre la fatiga. Decía él que sostuvo que estos elementos constituyen cargas adicionales al diseño original de la estructura. Agregó que, de ser ciertas las informaciones de que en el techo de la discoteca se colocaron otros equipos como aires acondicionados y plantas eléctricas, se sumarían como cargas puntuales. La estructura habría sido sometida a lo que se llama fatiga, y por eso ves que el fallo fue brusco y total, porque ya la estructura no soportaba más peso o carga, indicó el ingeniero. El impacto del ruido. Rojas hizo referencia además al impacto que habría tenido el ruido en el colapso cuando se da el permiso de uso de suelo. Esa estructura no estaba diseñada para este tipo de sonido. No es lo mismo el sonido de una película, que es más leve, que someterla a la música de forma permanente. Eso provoca vibraciones, señaló. El sonido en el interior provoca vibraciones, y un elemento que esté débil con esas vibraciones seguirá deteriorándose con el tiempo. Se va desprendiendo el concreto, y cuando eso ocurre ya no es la misma sección que se diseñó, aclaró el ingeniero Cristian Rojas, expresidente del CODIA. Tú sabes que ante esta lamentable tragedia ocurrida en ese centro de diversión en Jet Set, el alcalde de Santo Domingo Este, el pastor Dios Astacio, convocó de inmediato a su gabinete municipal en una reunión de emergencia en la que se trazaron medidas firmes y urgentes para garantizar la seguridad de los municipios y visitantes del municipio. Entre las acciones anunciadas, destaca la creación de una comisión especial de fiscalización que tendrá como objetivo la inspección exhaustiva de todas las estructuras donde se concentran grandes cantidades de personas, como centro, entre otros, ¿no? Centro eclesiástico. Y también esta comisión contará con la participación de técnicos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA como parte de los equipos de supervisión de riesgos estructurales. Como decíamos, es importante destacar, y por eso las voces de mucha gente en el mundo ha dicho presente, porque muchos de esos músicos, como son los peloteros, son nuestros embajadores, señores, a nivel internacional, son los quienes nos representan en esos litorales, en esos escenarios, como dominicanos que somos. Por eso, el cantante Ruby Pérez fue una de las víctimas fatales de más alto perfil a sus 69 años de edad. A su funeral, que se dio en el Teatro Nacional, asistió el propio presidente de la República junto a la primera dama, así como el músico y cantante Juan Luis Guerra. Una de las primeras víctimas fatales confirmadas fue el jugador de béisbol Octavio Dotel, quien tuvo una amplia carrera en las Grandes Ligas de Estados Unidos entre 1999 y 2014. El lanzador de 51 años tuvo hasta 2019 el récord de jugador que vistió más camisetas de las Grandes Ligas con 3 equipos diferentes, incluyendo una serie mundial que ganó con los Cardenales de San Luis de 2011 y con los Tigres de Detroit 2012. Se supo que también el exbeibolista Tony Blanco Cabrera, de 43 años, murió producto de las lesiones que sufrió en ese derrumbe. Luego de jugar en la Liga Menores de Estados Unidos, Blanco accedió a las mayores en 2005 con los Nacionales de Washington. Otra víctima conocida, señores, esa joven destacada, hoy una joven de mucha valía para Montecristi, lo fue la gobernadora Nelcy Milagro Cruz Martínez de la provincia de Montecristi, que murió cuando era atendida en un hospital. La primera dama, Raquel Albaje, aseguró que esa
gobernadora Cruz estaba atrapada en el lugar cuando llamó al presidente Luis Abinader poco antes de la 1 de la madrugada para pedir ayuda. Con el avance de las labores de rescate también se han dado a conocer detalles de otros fallecidos, como el diseñador de moda Martín Polanco, quien era reconocido por vestir a figuras como el cantante puertorriqueño Daddy Yankee e incluso al propio presidente Luis Abinader. Otras víctimas de esta tragedia, pues las autoridades forenses también reportaron el fallecimiento de Eduardo Guarionex Estrella, hijo del ministro de Obras Públicas Eduardo Estrella y expresidente del Senado. Eduardo Estrella estaba acompañado de su esposa Alexandra Grullón, quien también falleció en el acto. Por su parte, el Grupo Popular, uno de los principales grupos financieros del país, confirmó la muerte de 5 ejecutivos en la tragedia, entre los que se encuentran el presidente de la empresa, Eduardo Grullón, y su esposa, Johanna Rodríguez. Otros asistentes al concierto que fallecieron, según los reportes de la prensa dominicana, son la estudiante Lía Gómez, de 19 años, la médica Viviana de Jesús García, Melissa Tejada y Marodia Ruiz, la arquitecta Rosy Marte y las hermanas Patricia y Jessica Acosta. Así mismo también falleció un musicalizador, un DJ, Felito Music, oriundo de sector de Bameso, también el director del Hospital General Docente de la Policía Nacional, el cardiólogo José Ovidio Maldonado Reyes, fue encontrado también sin vida entre los escombros, y varios empleados de la discoteca Yese están entre las víctimas mortales. Las identidades están siendo difundidas, ¿no?, poco a poco, luego de la notificación a esos familiares. Todavía, señores, hoy vi un comunicado de una clínica que dice que tienen algunos ya en calidad de pacientes y que aún la familia no se ha presentado. Quizás no saben, todavía están procurando en el INACI o en la zona de desastre, aunque ya la zona de desastre pues ha sido limpiada totalmente. Entonces les recomendamos a esos familiares que aún no desconocen el paradero de su familia, que estén atentos, ¿no?, a todos los comunicados y que visiten, aparte de los hospitales públicos, los hospitales, que vayan también a las clínicas para que puedan identificar a algunas de las personas que aún no han sido visitadas. Es importante destacar ya al cierre, porque vamos también a sacar un espacio para el resumen de noticias, esos héroes anónimos, señores, esos que también se la jugaron para que menos vidas se perdieran. Esos trabajadores de los organismos de socorro, esos voluntarios, esos integrantes de la Defensa Civil, del Centro de Operaciones de Emergencia, de la Cruz Roja, de cada uno de esos organismos, de los organismos castrenses, de la Armada, de la Policía Nacional, del Ejército, en fin, toda esa sumatoria de fuerzas y voluntades que de una forma u otra estuvieron allí presentes para ayudar y sacar a tiempo esas unidades del 911 con sus equipos de enfermerías, con sus asistentes, con sus técnicos en prevención y en primeros auxilios. Pues también hay que destacar eso, porque muchas veces con el nombre de alta encurnia, con el alto funcionario o el alto dignatario, etcétera, se soslaya a veces y queda un poco en el anonimato los esfuerzos que también hicieron gente humilde de este pueblo dominicano para socorrer oportunamente a esas víctimas. Bueno, Francis, esos son los sin nombre, ¿no? Los que no andan buscando cámara, los que no están buscando view, los que no se están tirando selfies. Esos son nuestros héroes anónimos que se entregaron en cuerpo y alma para tratar de salvar la cantidad de personas posible. Hablando de los héroes anónimos, hay que destacar también la comisión que vino de israelíes y mexicanos a solidarizarse con nosotros, a trabajar también en las labores de búsqueda y rescate de cadáveres. Gracias a ellos que también colaboraron con el pueblo dominicano. Vamos ahora a la sección que todos esperan,
en nuestro espacio contenido semanal. Los combustibles. Así es, tenemos los combustibles y esos son los precios que regirán la semana del 12 al 18 de abril del presente año. Así es, la gasolina premium estará costando 290 pesos con 10 centavos. Se queda igual que la semana pasada. La gasolina regular seguirá estando a 272,50. Por su parte, el gasoil óptimo continuará costando 239 pesos con 10 centavos. El gasoil regular estará costando 221 pesos con 60 centavos. El GLP, gas licuado de petróleo, Zoila le dice el gas de cocinar, seguirá costando 132 pesos con 60 centavos el galón. Mientras que el gas natural, y es natural que así sea, continuará costando 43 pesos con 97 centavos. Con los combustibles nos vamos a la pausa para pasar con lo que será nuestro resumen de noticias. Así es que quédese con nosotros. No le cambie. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. ¿Ves televisión con antena en tu hogar? El Indotel inició el proceso de entrega de las cajas convertidoras gratis. La caja convertidora te permitirá ver televisión con una señal digital con una mayor nitidez y sonido. Recuerda tener tu cédula para completar el proceso de entrega. La televisión terrestre digital está más cerca. Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Gobierno de la República Dominicana. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. ¿Ves televisión con antena en tu hogar? El Indotel inició el proceso de entrega de las cajas convertidoras gratis. La caja convertidora te permitirá ver televisión con una señal digital con una mayor nitidez y sonido. Recuerda tener tu cédula para completar el proceso de entrega. La televisión terrestre digital está más cerca. Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Gobierno de la República Dominicana. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Gracias por permanecer con nosotros. Y el INAVIMA entrega fondos a 2.384 docentes jubilados. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, inició la entrega de los fondos correspondientes al plan de retiro complementario a 2.384 docentes jubilados del Ministerio de Educación, perteneciente al decreto 287-24.
El director ejecutivo general del INAVIMA, Rafael Pimentel, resaltó la dedicación y el sacrificio de los jubilados beneficiados, quienes recibirán en promedio 902.328 pesos con 79 centavos. Asimismo, destacó el esfuerzo de la institución para agilizar el proceso de entrega de estos fondos, alcanzado con esta fase en total 2.151.151,85 desembolsado bajo el PRC. José Ignacio Paliza dice que la oposición no tiene moral para criticar al Partido Revolucionario Moderno. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que los partidos de oposición carecen de credibilidad y autoridad moral para cuestionar al Partido Revolucionario Moderno, PRM, en el proceso de escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Según Paliza, las decisiones del oficialismo se han distanciado de las prácticas políticas del pasado, en las que las designaciones recaían en figuras partidarias cercanas al poder. La experiencia ha indicado que no hemos hecho lo que ellos hicieron en el pasado. Imagínese usted que quien fue presidente de la Junta Central Electoral durante años es el jefe de campaña o el segundo de uno de los líderes de la oposición, señaló Paliza. En los espacios que hemos tenido para la designación de figuras en el orden constitucional o de instituciones, no se ha seguido el modelo del pasado, y expresó su confianza en que el Senado de la República mantendrá la misma línea constitucional en la próxima designación de la Cámara de Cuentas. Frontera en Pedernales normal, pese a fuga de más de 500 presos y disturbios en Haití. A pesar de la tensa situación que vive Haití, marcada por disturbios y la reciente fuga de 522 reos de una cárcel de máxima seguridad, la frontera con República Dominicana en el punto de Pedernales se mantiene en calma y con flujo comercial activo. Durante un recorrido por la puerta de acceso entre ambos países, se pudo observar el desarrollo normal del comercio bajo supervisión de autoridades militares y aduanales, sin reportes de incidente ni alteración del orden. Tanto dominicanos como haitianos continúan su actividad cotidiana con normalidad en un ambiente de aparente tranquilidad, pese a la presencia de operativos militares y controles migratorios de la zona. Se acabó el relajo con los vehículos retenidos por el Intran en sus operativos. El presidente Luis Abinader creó por decreto la red de centros de retención vehicular y dispuso la estructuración de un sistema que permita la custodia segura y el registro organizado para que los propietarios puedan recuperar con facilidad carros y motocicletas retenidos. Esta red estará compuesta por todos los centros de retención vehicular que están a cargo de la permanencia temporal de vehículos de motor retenidos por las autoridades. El jefe del Poder Ejecutivo encargó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, de proponer un reglamento operativo que regulará el procedimiento a seguir con los vehículos removidos y no reclamados, incluyendo el uso de instituciones públicas. Su función será establecer la colocación de los montos obtenidos por la venta, uso por parte de entidades gubernamentales, requisitos de publicación y plazo de rigor, entre otros, según se indica en el artículo 5 del decreto 35-25. En el caso Pulpo, titular de la PECA espera condena contra los imputados. La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PECA, Mirna Ortiz, expresó su expectativa de que se obtengan las condenas solicitadas contra los imputados del entramado de corrupción del caso Pulpo, encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez y otros involucrados. Esperamos obtener las sanciones que hemos solicitado y ahora queda en manos del tribunal el otorgamiento de las condenas, manifestó la magistrada en declaraciones recientes tras salir de la sala de audiencias del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público solicitó una condena de 20 años de prisión contra Medina Sánchez.
Además, solicitó pena de 15, 10, 5 y 3 años de prisión para los demás imputados en el caso Pulpo. El pedimento de la condena contra los acusados se hizo conforme a la acusación presentada, a las pruebas que sustentan la responsabilidad penal de Juan Alexis Medina Sánchez y de los demás imputados en el expediente del caso Pulpo. Tribunal declara extinción de acción penal caso Miki López. El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de La Vega declaró la extinción de la acción penal en el caso del empresario Miki López. López, acusado de lavado de activos y proveniente del narcotráfico. Además de Miki López, en la acusación están sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como su cuñada Ada María Pilarte. Y en las internacionales, Tegucigalpa, este fue el escenario donde América Latina alzó la voz entre llamados a la unidad, desafíos compartidos y propuestas concretas de integración en la 10ª Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En este evento, Luis Ignacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum propusieron la unidad en la CELAC. En un momento marcado por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, la reunión celebrada en Honduras sirvió como plataforma para que líderes como Claudia Sheinbaum, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro delinearan un camino hacia una mayor autonomía económica y política. La cita regional reunió a 11 mandatarios de México, Brasil, Colombia, Cuba, Bolivia, Uruguay, Haití, Honduras, Guatemala, Guyana y San Vicente y la Granadina. La anfitriona, Xiomara Castro, abrió la jornada con una fuerte crítica al modelo neoliberal y al nuevo orden económico mundial que está imponiendo Estados Unidos de la mano de Mr. Donald Trump. En otra internacional, el presidente Donald Trump busca acuerdo a medida con varios países. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que desea alcanzar acuerdos a medida con los países a los que ha impuesto aranceles y que ya han mostrado dispuestos a negociar con Washington. En un acto en la Casa Blanca, Trump presumió de que casi 70 países ya se han puesto en contacto con su administración para negociar la retirada de los aranceles que comenzaron a aplicarse la pasada semana. Estamos haciendo un gran trabajo y vamos a cerrar lo que yo llamo acuerdos a medida, no de lo que se compran ya hechos. Son acuerdos altamente personalizados, perfilados con Japón, Corea del Sur y otros países, afirmó el mandatario. Trump reconoció que el único problema es que hay tantos países interesados en negociar con Washington que su equipo no va a poder atender a tantos tan rápido, aunque subrayó que no hay prisa. Según dijo, Estados Unidos está ingresando $2.000 millones al día por esos aranceles. Es mucho dinero y Estados Unidos va a volver a ser muy rico muy pronto. Lo van a ver, se lo aseguro. Y para finalizar con el resumen de noticias, Médicos Sin Frontera se retiran de 2 centros de Haití. La organización Médicos Sin Frontera anunció su retirada durante 3 meses de 2 centros de salud en la capital haitiana tras el deterioro de la situación de seguridad en el país, sumido desde hace años en una crisis que afecta prácticamente todos los sectores. La decisión se adoptó tras el ataque selectivo del 15 de marzo contra un convoy de Médicos Sin Frontera que viajaba del centro de emergencia de Turgay al hospital de traumatología de Carrefour. Durante la evacuación de los equipos de Turgay al hospital Carrefour Trauma, los vehículos de Médicos Sin Frontera identificados que utilizaban la única carretera de acceso que separaba las dos estructuras fueron deliberadamente atacados por al menos un hombre encapuchado y uniformado, de acuerdo con el comunicado. Hasta aquí su resumen de noticias. Luego de las internacionales, solo nos resta darles las gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Así pues que será hasta la próxima, pero antes
Quédese con nosotros. No le cambie.